Regrese con audio. ¿Audio? ¿Me escuchas, Janet? Sí. Sí. Ok, Ya. ahora estamos grabando. Entonces, si quieres presentarla, Rusandra. Sí, está bien. Entonces, bueno, ahora pasamos a la ponencia de Janet Jiménez de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, Li Diyun, Diplomacia y Activismo de los Chinos en Cuba en el contexto de la Segunda Guerra Sino-Japonesa 1939-1945. Sí, hola, ¿me escuchan? Perfectamente. Gracias. Muy buenos días o buenas tardes a todos, dependiendo del lugar donde se encuentren. Quiero comenzar agradeciendo a PAR y a todos los organizadores de este evento por la posibilidad de estar compartiendo acá en la mañana de hoy, en tiempo de Chihuahua, y pues también a Luxandra por la organización de este panel, que me ha permitido pues no solamente tener una participación con ella después de bastante tiempo, sino también con otros queridos amigos y colegas. Yo también envié una presentación, no sé si podrían ayudarme compartiéndola. Me da un momentico, Janet. Vamos Claro que sí. Viene con tu nombre. Si la envié desde mi correo, si no, puedo intentar compartirla yo desde acá, ¿eh? Voy a Bueno, intentar. mientras tanto voy buscando. Le pido disculpas. Sí, no pasa nada. Voy a intentar, a ver. ¿Me confirman, por favor? Janet, la enviaste desde tu correo Támesis para que sepa. Se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? Ya, Bueno, se ve entonces voy Pero a intentar compartir. muy bien, déjalo así, no lo pongas en slideshow porque no vas a poder moverlas. Ok, está bien. Entonces, bueno, como ya comentaba Rusandra, mi ponencia tiene que ver con un diplomático chino y su quehacer en Cuba, en un contexto, digamos, muy particular. El de la guerra sino-japonesa, yo marqué en 1939 porque es el periodo que él ya está ejerciendo como ministro en Cuba, pero pues este periodo, digamos, es mucho más amplio, arranca en 1937 y hay veces que también se habla de este conflicto como guerra de 15 años abarcando desde el periodo de la ocupación y la intervención japonesa en Manchuria. Hago todas estas precisiones entendiendo que no necesariamente las personas que nos estén acompañando están familiarizados con esto. Lamentablemente no tengo mucho tiempo como para ahondar en contextos, pero ahí donde hay oportunidad voy a retomar algunos aspectos relacionados con la, digamos, historia de las relaciones de Cuba-China en este periodo, anterior a la revolución, anterior también a la proclamación de la República Popular China, y que me parece, pues, digamos, interesante abordar, ya que no es tan común, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, me gustaría comenzar por proponerles a ustedes este fragmento, una carta confidencial del representante, máximo representante diplomático de Estados Unidos en Cuba a la altura de 1941, donde cursa comunicación a uno de sus enlaces en Norteamérica, haciendo referencia pues a toda la cuestión del espionaje japonés, fue una de las cosas que más se siguió en ese periodo, y justamente habla de la realidad de la comunidad china en Cuba, una comunidad bastante numerosa y nutrida, a diferencia de los japoneses, y se refiere al ministro chino de ese periodo como un hombre inteligente, activo y cauteloso, ¿no? Y que habla de su capacidad de movilizar a la comunidad china en función de, pues justamente mantener bajo control estas actividades, digamos, japonesas en la isla. Ahora, ¿quién es este hombre al cual se refiere Messerschmitt como inteligente, activo y cauteloso? Bueno, pues es precisamente Li Yun, que había nacido a comienzos del siglo
20, concretamente en 1901, y que pertenecía a toda una generación de funcionarios chinos que fueron educados bajo las normas modernas. Él recibió educación primeramente en China, pero luego va a terminar su formación en Estados Unidos, concretamente en la Universidad de Wisconsin, y va a realizar también estancias postdoctorales en Harvard y en la Universidad de Chicago. Después va a volver a China, donde va a tener actividades docentes, pero ya va a entrar directamente a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores chinas del momento, vinculándose a la sección de inteligencia y de propaganda, también para participar tempranamente en algunas de las negociaciones de la China republicana con Japón a resultas del conflicto que mencioné hace un momento de la incursión en Manchuria. Y bueno, finalmente en el contexto ya desatado este conflicto con más auge después de la agresión japonesa a China del 37, él va a llegar a Cuba en calidad de ministro plenipotenciario. No estoy sugiriendo con mi presentación, aprovecho para aclararlo, que todas las cosas de las que voy a hacer mención pues se relacionan única y exclusivamente con su accionar, pero sí me interesa cómo destacar al momento de hacer referencia a algunas actividades, que es lo que sigue en la presentación, cómo va a demostrar una habilidad tremenda para aprovechar las circunstancias generadas por este conflicto y también, digamos, por la dinámica de las relaciones internacionales del periodo o los propios cambios que estaba atravesando la sociedad cubana en ese momento, para inclinar la balanza a favor de China en términos de relaciones, digamos, diplomáticas con Cuba. Al venir de toda una formación y de todo un ejercicio en estas divisiones de inteligencia y propaganda, pues el ministro va a hacer un uso muy oportuno de todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, la prensa y las radios van a ser herramientas, digamos, fundamentales como parte de la labor diplomática de cualquier cuerpo extranjero, pues dar declaraciones a prensa y demás era bastante común, pero él va a llevar esto un paso más allá, aprovechando cada oportunidad, digamos, que se presente y a la misma vez combinando todo esto con una serie de acciones que tienen muchísimo más que ver, digamos, con el apuntar a ciertos y determinados círculos de interés en términos económicos o políticos dentro de la sociedad cubana para establecer y fijar alianzas que pudieran ayudar, digamos, a la causa de China en general, a obtener este respaldo formal para la República de China en un momento todavía, digamos, inicial de 1939, en que no han acontecido los sucesos de Pearl Harbor y Cuba no ha declarado tampoco la guerra a Japón. Esto es muy, digamos, importante. Y por supuesto, en un segundo momento, ya sí alineada a Cuba, siguiendo, digamos, la órbita también de las relaciones de Estados Unidos del lado de China, pues esto va a tener, digamos, un impulso aún mayor, ¿no? En este sentido, habría que destacar el papel que va a tener Lee Yun como presidente honorario de la filial en Cuba de la United China Relief. Esta es una asociación que va a surgir en Estados Unidos, donde va a tener una participación bastante importante, figuras del lobby chino, tanto del mundo del comercio como del mundo de la política, y que va a fijar alianzas muy importantes con algunas figuras del mundo de los medios de Estados Unidos, como va a ser el caso del magnate Henry Luce, propietario de la revista Time y de la revista Life, digamos, en este periodo, por solo poner, digamos, un ejemplo, ¿no? Una de las primeras acciones en este sentido que se va a dar previo a el ataque a Pearl Harbor va a ser justamente una solicitud para declarar el día 9 de octubre del año 41 como Día de Socorro de China y obtener mediante esto pues la
autorización para realizar una gran verbena benéfica en uno de los estadios más importantes y demás de ese momento, asociados a los jardines de la cervecería La Polar, y ya orientado directamente a obtener recursos para apoyar a, digamos, las víctimas de la guerra en China. Esta solicitud va a ser aprobada favorablemente por un decreto presidencial del gobierno cubano que marca, previo a Pearl Harbor, justamente una inclinación ya a favor de la causa de China, algo que va a ser, por supuesto, mucho más evidente una vez que cambie, digamos, la alineación de los actores políticos después de diciembre de 1941. Además de pues, este tipo de actividades, el ministro Lee va a hacer una serie de eventos en provincia, esto con el objetivo de acercarse no solamente, digamos, a sus pares dentro del ejercicio de la diplomacia en La Habana, esto incluyendo representantes extranjeros de otros países, sino también va a buscar, pues, afirmar estas relaciones con los representantes de la inmigración china al interior del país. Aquí, de hecho, esta imagen que pueden ver, él está en el Casino Chunghwa de Sao la Grande, acompañado del representante diplomático del Reino Unido en Cuba como parte de estas acciones. Ahora, me gustaría detenerme un poquito más en el Tratado de Amistad entre Cuba y China que se va a firmar el 13 de noviembre de 1942. Aquí hay que considerar que había una serie de antecedentes muy importantes que se habían estado dando desde principios del siglo XX, aproximadamente desde 1906, más o menos hay indicios cuando se revisa la papelería de esfuerzos chinos por concertar un tratado amistoso y comercial con Cuba. Esto como parte de una política general que estaba impulsando China de obtener reconocimiento internacional en calidad de igualdad y quitarse de encima pues todo este lastre que venía desde el siglo XIX de los llamados tratados desiguales. Estos esfuerzos chinos que fueron bastante recurrentes y que no tuvieron mucha resonancia de la parte cubana permanecieron, digamos, en algunos casos ignorados o en otros, digamos, fueron frustrados hasta que finalmente en este mismo marco de la guerra y de las gestiones de este de este ministro chino, se van a, digamos, concertar, obteniendo ya no solamente ese reconocimiento y trato de igualdad entre los dos países, sino algo que es fundamental, y es un trato justo y un reconocimiento de igualdad de condiciones para los inmigrantes chinos residentes en Cuba, que cargaban con el lastre, si bien Cuba no sufrió, digamos, en este periodo la misma situación que atravesaron los chinos en México, donde fueron muy perseguidos y expulsados, pues tampoco es que llevaran, digamos, la fiesta en paz, porque habían restricciones que venían desde la época de la ocupación norteamericana, como es el caso de la orden militar número 155, que ponía limitaciones y daba un trato discriminatorio a los inmigrantes chinos y a sus posibilidades de entrar, digamos, al país. Y esto es algo que al menos en letra se va a revertir con este tratado y que va a ser, digamos, muy, muy, muy importante y es un punto de avance fundamental, ¿no? Asimismo, pues habría que considerar alianzas. Quedando 2 minutos de presentación. Sí, ahí voy. Habría que considerar pues otros eventos, digamos, más de orden social, donde se van a fijar alianzas con organizaciones presentes en Cuba, como va a ser el Fondo Cubano Americano de Socorro a los Aliados, donde tenía una participación muy importante de liderazgo Cosme Provenza, que dicho sea de paso, originalmente había sido uno de los opositores a la inmigración china, y que van a aprovechar ese escenario, digamos, de la guerra para fraguar mejores relaciones en términos sociales, pero también un acercamiento a las grandes, digamos, élites
políticas y de Cuba y las económicas, cómo va a pasar con esta exposición, que aquí pueden ver algunos ejemplos en pantalla de artes chinas que va a acoger el Lyceum and Lowe's Tennis Club. Perdón, ahí hubo un cambio en la tipografía, ¿no? A esto me gustaría sumar pues toda una amalgama de actividades que van a llevar a Lee Jung por una serie de países de América y para tener acercamientos usando como plataforma su base, digamos, en Cuba para acercarse diplomáticamente a República Dominicana, a Venezuela y a Colombia, ¿no? Y bueno, esto nos lleva ya a que cuando se produce la rendición de Japón y el fin, digamos ya formalmente de la Segunda Guerra Mundial, pues va a haber una serie de actividades. Uno de los ejemplos es un desfile de la colonia china que va a estar presidido por él y por el presidente de ese momento, Ramón Grau San Martín, con quien él tenía una relación muy cercana en el Palacio Presidencial de la isla. Y por último, me gustaría hacer mención ya de un hito que se sale de la guerra, pero que marcaría esta especie de luna de miel de las relaciones chino-cubanas en ese periodo, que va a ser la inauguración del monumento a los chinos que combatieron por la independencia de Cuba, que se va a dar en 1946 a propósito de la visita de una escuadra de marines chinos, y que es como, digamos, un acto celebratorio de este vínculo que se afianzó mucho, en parte, digamos, por las acciones de este ministro chino en el lapso temporal al que yo hice referencia. Entonces, en términos generales, solamente destacar, por último, que estamos ante una figura que devino un actor político relevante que aprovechó esta coyuntura específica y las circunstancias de Cuba y las internacionales para afianzar los vínculos entre las dos naciones y al mismo tiempo solidificar los nexos entre la comunidad china inmigrante que residía en la isla y digamos, los ciudadanos cubanos en general. Entonces, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Yané. Entonces, a continuación tendríamos la presentación de Sandra Montoya Ruiz del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios de Bogotá, con la ponencia Diplomacia Cultural Cubana y estigma del violador de los derechos humanos. En este caso, Sandra nos acompaña, pero creo que escucharíamos la ponencia grabada, ¿no? ¿Cómo no? Yo lo tengo aquí, un momentico, aquí. Sandra, ¿estás, no? Actividad o sonido, mejor que veamos la grabación. Sí, vale, era solo para estar Muy segura bien. de que también estaba presente. Muy bien, entonces ahora voy a compartir la grabación. Un momento. Gracias, Par. Oh, no me deja. Ahí se ve, solo falta probar sonido. Sí. Ahí tienes el botón de play en la mitad. Disculpen, un momento, se congeló todo. Voy a volver a intentar. Lo ven y no lo escuchan, ¿no? Lo ven. Sí, no están dando. Muy bien. Ok. Hola a
todos y todas. Mi nombre es Sandra Montoya Ruiz, doctora en Estudios Políticos Internacionales, y voy a presentarles mi paper titulado Diplomacia Cultural Cubana y Estigma de Violador de Derechos Humanos. Para ello, abordaré 5 puntos. Primero, el planteamiento del problema de investigación, después pasaré a la paradoja que le da lugar a la investigación, el marco teórico y estrategia de análisis, algunos de los hallazgos y áreas de futuras investigaciones. Aquí es importante entonces mencionar que todo arrancó con la identificación de 2 grandes tendencias a nivel internacional. De un lado, el despliegue de estigmas, que a nivel internacional se podían observar en medio del flujo, la difusión y la circulación de normas internacionales en las cuales vienen siendo instrumentalizados diferentes discursos en torno a los derechos humanos y a la democracia que propician espacios de securitización internacional y enmarcar las agendas en torno a la seguridad internacional en formas en las que se presionan a los estados para que cumplan internacionalmente ciertas normas y valores. Esto precisamente permite pensar en el despliegue de estigmatización internacional, entendida como el proceso discursivo y material frente a un otro que opera en torno a una desviación o un deber ser anclado en historias de prejuicio y de exclusión. Esta es una definición de Adler-Nissen. ¿Y esto cómo lo vemos a nivel internacional? Lo vemos en etiquetamientos de estados como desviados, pícaros, hostiles, parias, bárbaros, incivilizados, fallidos, narcotraficantes, narcoestados, violadores de derechos humanos y terroristas, entre otros estigmas internacionales. A lo cual los estados suelen responder bajo 3 formas de manejo del estigma: aceptación, contraestigmatización, que es el caso que vamos a ver el día de hoy, y rechazo. La segunda tendencia a nivel internacional es el despliegue de diplomacia cultural, a través de la cual distintos actores vienen construyendo y compartiendo sus identidades en la arena internacional, y lo hacen en formas en las que a través de la cultura propician la cooperación, el mutuo entendimiento, el despliegue de narrativas de reconocimiento más acertado, que terminan propiciando la apertura de espacios y de escenarios que de otras formas no es posible, especialmente para enfrentar la estigmatización internacional, y también contrarrestar, responder a etiquetas, discriminación y etiquetamiento internacional. Ante estas 2 tendencias, resulta irónico encontrar que la literatura existente se queda corta para dar cuenta y analizar el despliegue de diplomacia cultural y de estigmas a nivel internacional, con lo cual quedan por ser analizados y desconocidos o obviados una serie de procesos y sus interacciones, y particularmente los distintos actores. Y esto es supremamente importante, particularmente para la región de América Latina, al encontrar que la poca literatura, o más bien la literatura dispersa, no dialoga entre sí. La literatura sobre diplomacia cultural y la literatura sobre estigma no explora los casos del despliegue de diplomacia cultural por parte de estados sobre los que penden estigmas, específicamente en la región. Y particularmente la robusta literatura en materia de relaciones internacionales que aborda los derechos humanos obvia o pasa por alto abordar el estigma asociado a los derechos humanos y su vínculo con la diplomacia cultural. Esto nos lleva entonces a la pregunta de investigación. ¿Cómo fue explorada la diplomacia cultural de Cuba en el marco del estigma de violador de derechos humanos a inicios de la posguerra fría? El marco teórico se encuentra soportado en aportes de Adler-Nissen en cuanto a quiénes son los actores que participan en el proceso de estigmatización, audiencia de los normales que establecen la desviación a nivel internacional, el estigmatizado, ¿sí? Y adicionalmente a esto yo incluyo la importancia de hablar también de los actores que participan en la circulación del estigma y que no son ni los estados estigmatizados ni la audiencia de los normales.
A ello también se adiciona otra propuesta en términos de manejo del estigma por parte de los estados, y especialmente el foco de hoy es sobre la contraestigmatización, que es la postura acogida por Cuba, en la que se caracteriza por evidenciar al estigmatizador como transgresor, en este caso Estados Unidos, y lo evidencian las normales que le ha apoyado y de la cual se ha apalancado, el sistema de honor separado construido por Cuba, el cuestionamiento de Cuba sobre el supuesto consenso a nivel internacional en torno a la desviación que representa Cuba a nivel internacional, y obviamente aquí el objetivo es evidenciar quién es la víctima y quién es el victimario. Adicionalmente a esto, para saber si nos encontramos o no ante un estigma, que es la etapa anterior, hay que evidenciar los elementos que componen el estigma, y aquí son 5 elementos desde la perspectiva de Lucky Pellan: el etiquetado, estereotipado, separación, pérdida de estatus y discriminación en torno a la desviación. Para analizar la diplomacia cultural, se acudió al modelo de Villanueva de representaciones de diplomacia cultural, que fue complementado en el marco de la investigación. Lo que ustedes pueden ver en la diapositiva es el modelo ya complementado, pues originalmente este modelo está compuesto por 3 formas de entender, abordar, practicar la diplomacia cultural, hablar de la diplomacia cultural. La cuarta, que es la disruptiva, surgió en esta investigación. Rápidamente miremos las 4. En la primera, soft power, que es de la que más se habla, el objetivo principal es lograr desplegar poder a través de la cultura para promover y proteger al Estado a nivel internacional. Se hace principalmente con recursos públicos. En una noción, en una forma de entender diplomacia cultural, nation branding, los actores utilizan herramientas de marketing para promocionar globalmente la cultura de los estados y posicionarlos en el mercado internacional, y se hace mayoritariamente con recursos privados. En una tipología constructivista cosmopolita, la cultura es vista como un fin en sí mismo. Se busca a través de la diplomacia cultural generar intercambios a nivel internacional y global, y se realizan las actividades financiadas principalmente con recursos públicos. Y la cuarta tipología, que fue resultado de la investigación, repito, doctoral, es la disruptiva, en la que los actores entienden la cultura como un fin en sí mismo. Se trata de generar diálogos, conversaciones, encuentros, incluso en torno a cuestiones que son problemáticas, tabús o que han sido vetadas y de otras formas no suelen ser conversadas y habladas, y puede llegar incluso a generar escenarios de desescalamiento y de paz. Se trata de un despliegue que arranca de lo comunitario hacia lo regional y se escala hacia lo global, y que puede ser financiado con recursos públicos, privados o comunitarios. También se acudió a la propuesta de los elementos que componen la diplomacia cultural de Don Fried: agentes, audiencias y vehículos. Estamos entonces ante una investigación cualitativa de estudio de caso que recurre a entrevistas semiestructuradas a agentes de diplomacia cultural. Aquí se realizaron 23, y ellos fueron diplomáticos senior y servidores públicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, personal del ISRI, la Casa de las Américas, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, artistas, escritores, gestores culturales que fueron muy activos en el marco del periodo de análisis. Y esto se acompañó también con el cruce de literaturas entre estigma y diplomacia cultural en torno al caso cubano. Nos vamos ahora a los hallazgos. Aquí el periodo de análisis 1990-1996, a inicios de posguerra fría, en pleno periodo especial, midió el pulso del Estado cubano. A nivel interno, en medio de la incertidumbre y del miedo, el miedo constante ante una posible invasión de Estados Unidos, Cuba debió sortear la escasez de alimentos, combustibles y medicamentos, los prolongados racionamientos de electricidad y la aparición de enfermedades complejas antes desconocidas, por lo menos en territorio cubano. A nivel externo, el Estado cubano enfrentó la fuerte caída de los precios internacionales de sus principales productos de exportación, el recrudecimiento del bloqueo económico de Estados Unidos, la pérdida
Soviética de la mayoría de la ayuda oficial al desarrollo. Y esto estuvo también acompañado por los incrementales denuncias en materia de derechos humanos circulando a nivel internacional y acompañado por las oleadas de balseros que salían de la isla. En cuanto al despliegue de diplomacia cultural del periodo de análisis, se resaltó la importancia de la cultura en el marco de la política exterior de la revolución por revolución, lo que hizo que de una u otra manera resultara natural desplegar cultura y diplomacia cultural para promover imágenes del país en el marco de la visibilización de problemas asociados a los derechos humanos. También se resalta la edad de oro de los intelectuales en este periodo, la flexibilidad estatal, el apalancamiento a distintas iniciativas, incluso críticas, frente a la situación compleja del país y una tendencia común a responder a los estereotipos y estigmas en la indignación que esto representaba. Las distintas imágenes transmitidas a través del despliegue de diplomacia cultural por parte de los distintos actores convergían en la transmisión de una imagen global de un país tolerante con ciertos espacios de libertad de expresión en el que las personas críticas se rodean y convergen en torno al repudio del bloqueo y a Cuba como potencia cultural. En este periodo se resalta también la importancia, por ejemplo, de la nominación al primer Oscar como mejor película extranjera de la película cubana Fresa y Chocolate en 1995. Este despliegue de diplomacia cultural se realizó en el marco de un sector cultural robustecido, todo un ecosistema construido después de la revolución. Al mismo tiempo, se observa una movilización muy rotunda y muy contundente en materia de solidaridad internacional que propició y estuvo también ambientada por un creciente repudio año tras año en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas contra el embargo y la visibilización y la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales y colectivos y la visibilización de Estados Unidos como fuente de la afectación y calidad de vida de Cuba, es decir, también de los derechos humanos. También estuvo en este periodo un despliegue muy fuerte de ONGs cubanas transmitiendo libertad a sus participantes y resistiendo el embargo. La figura de Fidel fue muy emblemática no solo al interior del país, sino en el exterior, situando conversaciones en torno al derecho a la dignidad. Y particularmente resulta interesante observar algunos elementos complejos en términos de articulación por los pasos que tuvo que dar el despliegue de diplomacia cultural fomentada desde el Ministerio de Relaciones Exteriores en distintas dependencias al interior y posteriormente casi en el año 1995 hacia la Oficina de Relaciones Internacionales en el Ministerio de Cultura. Para mencionar solo algunas de las iniciativas de diplomacia cultural en este periodo, fue muy emblemático el concierto de Silvio Rodríguez que acompañó el regreso a la democracia en Chile después de haber sido vetado durante toda la dictadura de Pinochet, el despliegue internacional de Buenavista Social Club que puso el son cubano en la escena internacional, el ininterrumpido Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, que a pesar de las circunstancias se celebró año tras año, situando el poder de la cultura de distintas formas del arte y particularmente del cine a nivel internacional desde Cuba. En cuanto a las formas de entender la diplomacia cultural por parte de los entrevistados, tanto estatales como no estatales, se encuentra diversidad. No hay una forma de entender que sea hegemónica o que sea principal. Aquí hay diversidad. También se encontró una sintonía en torno a la indignación por estigmas o malinterpretaciones en torno a Cuba, un destacado sentimiento nacional en todos los entrevistados y el papel tan importante de artistas críticos y escritores críticos porque transmitían una libertad de expresión presente en la isla que se sincronizaba también en torno al repudio del embargo, transmitiendo una imagen de Cuba resiste y crea. Finalmente, en cuanto a áreas de investigación futura, se encuentra por explorar el papel como plataforma de diplomacia cultural del ICAP, de la Casa de las Américas, del Festival de Nuevo Cine Latinoamericano, del Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño. También
los vínculos posibles entre diplomacia cultural disruptiva, memoria, solidaridad y diáspora, y los vínculos y formas de acercamiento entre el uso discursivo de los derechos humanos, los derechos económicos, sociales y culturales y los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias por su atención. Estaré muy atenta a las inquietudes o conversaciones que quieran plantear. Muchas gracias. Rusandra, tenemos media hora ahora para Sí. las preguntas y los comentarios, así que adelante. Levanten la mano con la cosita ahí o por favor saluden en la pantalla para que sepamos. Si hay comentarios o preguntas, muchas gracias, Sandra. No sé si Sandra, hay... solo para decir que se cortó la grabación en medio de tu presentación, pero voy a volver a grabarla entera y la subo a YouTube para que puedan disfrutar otras personas, porque realmente fue tan interesante como las demás. Gracias, Parvati. Yo solo a modo de comentario, escuchando las presentaciones de Alberto y de Yannick, que están más relacionadas con mi etapa de estudio, pues me resultaba llamativo uno de los puntos de las conclusiones de Alberto, que dice: Cuba no se centró solo en el desarrollo de las relaciones con Estados Unidos, porque es uno de los tópicos de la historiografía relacionada con la política exterior de Cuba, estos vínculos directos con Estados Unidos, que son obvios, evidentes, y por los tratados, por la enmienda PLA, como ya sabemos, de inicio del siglo XX, está ahí esa presencia y esas relaciones indiscutibles con Estados Unidos. Pero siempre me interesa ver esa otra cara que permite diversificar la política exterior cubana y ver que muchos de esos diplomáticos también tenían tenían las intenciones de hacer valer esa voz de Cuba más allá de la relación con Estados Unidos en diferentes escenarios, o cómo Cuba podía ser interesante por diferentes razones, en este caso ya fuera para la Italia fascista o para China. O sea que es mucho la política exterior cubana de esa primera mitad del siglo XX, va mucho más allá que solo el vínculo con Estados Unidos. Esto a modo de comentario. Entonces, bueno, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. ¿No hay ningún comentario? Yo quisiera hacer, ya, Rosandra, yo hola, quisiera hacer, hola, sí, quisiera hacer quizás un comentario también frente al comentario que has hecho, y pues felicitaciones a las y el ponente. La verdad, muy interesante ver las convergencias. Cuando uno se sitúa en análisis de política exterior, normalmente se centra en temas comerciales y políticos, ¿no? El papel de la cultura usualmente no es tan protagónico, pero al hacer el análisis y volcar el foco y el lente en distintos actores, tanto estatales como no estatales, que convergen en la cultura, se encuentra un campo de estudio muy interesante, y particularmente para abordar a Cuba, ¿no? Y el caso cubano pre y post revolucionario. Aquí yo quisiera quizás hacer una pregunta a Alberto frente a esa mirada que nos compartes. Particularmente me inquieta, y no sé si lo viste en tu investigación, las relaciones a nivel de los intelectuales, ¿no? De lado y lado, sí, particularmente hay algunos personajes que pudiste rastrear en esa importancia que tuvo pues Cuba para Italia, pero también del otro lado, ¿no? Había como, o sea, como que no fue un proceso, tipología soft power, como yo ya la mencionaba, que no es solo esa, sino hay otras formas también de entender diplomacia cultural. Si había alguna contrapropuesta desde el lado cubano, o cómo entendiste tú pues estas relaciones a nivel cultural.
Creo que Michelle Chase quiere también preguntar, y por ahí podemos hacer como una rueda de preguntas y después de respuestas, Ruth, sí. Ok, si lo prefieres así, sin problema. Entonces, Michelle, tendría la palabra Michelle, que la pidió, y después Par. Y hacemos eso que sugiere Alberto, de una rueda de preguntas para después poder dar respuesta. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bueno, mis comentarios son para Sandra. Tengo mucho que decir y muchas preguntas porque a mí también me interesa mucho la historia de los derechos humanos y la importancia que tenía en los años 90. Tengo varias preguntas y no quiero monopolizar todo el tiempo, pero una de las preguntas que tenía era sobre quiénes eran los públicos de estas iniciativas culturales que usted nos ha explicado como diplomacia cultural de cine. Usted menciona la famosa película de Fresa y Chocolate y iniciativas de festivales, de cine, etc. Yo tenía la impresión de que muchos de esos esfuerzos estaban dirigidos hacia públicos en América Latina, pero no sé si estoy equivocada. Y un poco la pregunta tiene que ver como, tal vez es una pregunta un poco complicada, si la mayoría de las críticas sobre los derechos humanos en Cuba venían de Estados Unidos y tal vez de Europa, Europa del Oeste, pero sí las iniciativas iban más bien dirigidas hacia América Latina. O sea, una pregunta un poco complicada sobre hacia dónde iban esas intervenciones. Y la otra pregunta que tengo es que creo que usted lo mencionó, pero no entendí muy bien hasta qué punto la respuesta a ese estigma tenía que ver con un poco demostrar que Cuba sí respetaba la libertad de expresión, por ejemplo, o que había como más debate público dentro de la isla de lo que la gente pensaba, un poco dando aire a esas críticas sobre la libertad de expresión. ¿Y qué tanto tenía que ver la respuesta como una rearticulación de derechos económicos, derechos sociales, derechos colectivos que un poco caían afuera de lo que argumentaban las críticas fuertes internacionales? Bueno, tengo más cosas que decir, pero te lo dejo así para no estar hablando mucho tiempo. Gracias, muy buena mesa de nuevo. Gracias, Michelle. Después, si hay tiempo, pues puedes volver a hacer otra intervención. Entonces, ahora Par. Bueno, sí, en realidad Tony y después Par. Vale. Bueno, mi pregunta es para ti, Rusandra, porque me interesaba mucho la trayectoria que trazaste de un Colli, García Colli, anti-español o crítica de España, muy independentista y luego muy conservador también, pero cambiando la idea, cambiando la actitud. Y yo me pregunto si, porque me recordaba mucho el movimiento más o menos parecido de Fernando Ortiz, desde su condena a la llamada reconquista de España a principios del siglo, y luego la creación del Instituto Hispano-Cubano de Cultura. Y yo me pregunto si Colli era parte de los círculos intelectuales, si realmente reflejaban los dos algo parecido entre otros intelectuales al mismo tiempo. Nada más. Gracias, Tony. Bueno, y yo creo que sí, yo creo que tengo una pregunta para todos los ponentes. Y es sobre el tema de la raza. A raíz de lo que decía Alberto sobre prensa latina y esa muy fácil definición de latinidad entre Italia y Cuba. Y tiene que ver también con la presentación de Sandra, creo, y tiene que ver con la presentación de Janet en cuestiones de la visión de los chinos y la visión de los japoneses también, ¿no? ¿Hasta qué punto entra el tema de la raza y cuestiones de civilización y barbarie en estos lazos, estos intentos de crear nuevos lazos diplomáticos? Gracias.
Habíais pedido la palabra también Albert Márquez, ¿puede ser? Sí. Disculpen, estoy de viaje, por eso no voy a poner el video. Muchísimas Se te gracias. escucha bien, Albert, no hay problema. Perfecto. Muchísimas gracias por todas las ponencias excelentes, muy interesantes. Y tengo una pregunta para Janet. Felicidades primero y me interesaría, mencionaste el Tratado de Amistad de 1942. Esto cae en la primera presidencia de Fulgencio Batista. Entonces, además, es un año antes de que Estados Unidos abolieran la ley de exclusión de chinos. Entonces, en esa coyuntura, digamos, hemisférica y nacional de apertura con la nueva Constitución de 40, ¿cómo ves desde el punto de vista de Cuba y de Estados Unidos esa apertura de China, ese esfuerzo diplomático de acercamiento, no solo desde la perspectiva de China, sino desde la perspectiva de la diplomacia cubana y también los intereses estadounidenses? Muchas gracias. Hasta aquí no veo si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Si no, podríamos pasar a las respuestas por el mismo orden en que fueron hechas las preguntas. Comenzaría Alberto, seguiría Sandra, si no me equivoco. Primero Alberto, que Sandra hizo, comenzaría Alberto y ya responde todas las preguntas. Continuaría Sandra. Después de Sandra intervengo yo a responder y finalizaría Janet las respuestas de las preguntas. Sí. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas a todos y por la mesa en sentido general. Gracias, Sandra. Mira, la verdad que no hay muchos indicios de que la contrapropuesta de Cuba frente a Italia haya sido fuerte. Solamente algunos momentos donde habían intelectuales o pequeños momentos de una muy exigua intelectualidad que tenía lazos culturales, que era de ascendencia italiana y que evidentemente se habían integrado a estos programas culturales de la embajada y sobre todo del cuerpo diplomático en sentido general en la isla. Esa es la verdad. No hay, por ejemplo, documentos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. No sé, que a lo mejor muchos de los que estamos acá han recibido esa respuesta de un famoso huracán que pasó y las cajas nadaban en el malecón. Entonces, bueno, dentro de esas cajas que nadaban en el malecón están las cajas de Italia, pero lo cierto es que lo que sale en la prensa es que hay muy poca contrapropuesta por parte de Cuba o de la sociedad cubana, los intelectuales cubanos, sí de una intelectualidad hispano-cubana que va a estar muy cercano a ese programa cultural de la embajada italiana. Y que, por supuesto, después del 39 al 41, vamos a ver muy estrechamente a los embajadores de Alemania, de Japón y de Italia, justamente a modo de muy ilustrativo de ese eje que después se va a armar de cara a la Segunda Guerra Mundial. Respecto a la cuestión de la latinidad y la raza, justamente el acercamiento que se va a dar por parte de Italia va a ser justamente de que la cuestión identitaria, puntualmente en el Caribe, en América Latina,
se vuelva a poner sobre el tapete, y justamente lo que se va a contraponer en el caso de Cuba al interior de los debates intelectuales es justamente esa contraposición entre latinidad, hispanidad y la raza. Es decir, piensen que ese es el momento, desde el 20 ya veníamos con todo un debate de la cuestión de identitaria de Cuba, qué somos los cubanos, qué pasa con los cubanos, y ahí vamos a tener toda una playa de intelectuales, noveles como Marinello, Guillén y demás, que van a empezar a hablar justamente de la cuestión de las razas, en un momento que se empieza a hablar de lo antillano, para dejar de hablar de lo del Caribe, frente a este modelo europeo, frente a estos arquetipos políticos culturales, como va a ser justamente el fascismo. Muchas gracias, Alberto. Sandra. Ya, gracias Alberto por tu respuesta. Creo que ahí hay como un campo interesante por explorar en detalle esas relaciones entre los intelectuales, porque son actores que no suelen ser abordados en los análisis de la diplomacia y particularmente la diplomacia cultural cubana. Frente a las inquietudes, muchas gracias, Michelle. La verdad creo que lo que representó particularmente, por ejemplo, Fresa y Chocolate, que la mencionas, fue muy importante en este periodo. Es una película que se hizo antes del periodo especial y salió justo durante el periodo especial, es decir, que todo esto no surgió orquestado previamente pensado en dar una respuesta a un público particular, fue más un proceso de creación producto de reflexiones propias que tienen los artistas y los intelectuales, y que tuvo toda la cabida en una